Buenas tardes, bienvenidos al Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG. Una vez más le quiero dar la bienvenida a todos los usuarios que se están conectando mediante nuestra plataforma virtual www.cepeg.pe y también poder conocerlos, ¿no? Desde qué punto del país se están conectando o en qué institución se encuentran laborando, ¿sí? Tengamos en cuenta que en pocos minutos vamos a abordar un tema muy interesante. Se trata de la gestión pública y la reactivación económica, que va a estar a cargo del doctor Marco Castiglioni, consultor y expositor. Bienvenido. Bueno, gracias. Una vez más es un gusto poder tenerlo nuevamente para que usted pueda impartir sus conocimientos a toda nuestra comunidad de CEPEG. Bien, antes permítanme, vamos a comentarles un poco también la dinámica en qué va a consistir. Ustedes van a poder realizar sus preguntas, consultas a nuestro docente, en el cual el profesor, mediante cómo se va a ir desarrollando nuestro seminario, él gustosamente va a contestarle todas las dudas que puedan tener en el camino, ¿sí? Así que bien dicho esto, les voy a comentar de manera breve la experiencia del profesor. ¿Sí? El docente Castiglioni es abogado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, especialista en gestión pública, administración gubernamental, ciencia política, gestión estratégica en gobiernos locales y regionales y formulación y evaluación de proyectos. También cuenta con experiencia laboral como asesor en la Cámara de Diputados en el Congreso de la República. También ha tenido cargos directivos en municipalidades a nivel nacional, consultor y expositor de amplia trayectoria en entidades del sector público y privado. Así que los dejo con el doctor y yo estoy regresando con ustedes más adelante para poder iniciar una ronda de preguntas. Con permiso. Muy buenas tardes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias a CEPEG por darme la oportunidad de estar con ustedes para hablar justamente de la gestión pública para la reactivación económica. ¿Qué tenemos que hacer en la reactivación? Es una reactivación económica, no es simplemente el reinicio. Una cosa es el reinicio de las actividades y otra cosa es la reactivación económica. Dos conceptos fundamentales. ¿Cuál es el grado de participación de las entidades públicas que forman parte de ella? No nos olvidemos que la gestión pública pasa por la afirmación de un Estado eficiente y transparente. Mejorar la capacidad de la gestión, incrementar la cobertura, poner instrumentos que en todo caso sean para poder fiscalizar, revalorar la carrera administrativa. Pero en el primer contexto que encontramos esto, en esta afirmación de un Estado eficiente y transparente, que es el fundamento de lo que tenemos al día de hoy, y este fundamento lo tenemos en lo que es los acuerdos o los compromisos de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Si queremos hablar de este objetivo, estamos hablando de una de las políticas, la política 24 del Acuerdo Nacional, que justamente establece, entre otras cosas, parte de los acuerdos es mejorar la capacidad de la gestión, pero para ello realmente habla de una reforma estructural de la administración pública. Entonces, sin ánimo de reformar o en tratar de ver cómo reformamos y qué es lo que hacemos, tenemos que demostrar y ver cómo mejoramos, o sea, la capacidad de la gestión pública en el ámbito de la modernización de la misma. Y por un factor fundamental, porque acá estamos frente a la gestión pública que tiene dentro de sus manos un rol protagónico y fundamental en el Estado. Y no nos olvidemos que el Estado es esta forma de organización que parte de la propia Constitución. Pero además, o sea, en esta afirmación de Estado eficiente, hay que establecerse mejora continua en la asignación, ejecución y calidad y en el control del gasto fiscal. Varios casos vamos a tratar de ver, o sea, en este tiempo que tengo el día de hoy, porque definitivamente el control y el gasto fiscal no es el mejor, o en todo caso no se ha venido manejando de la mejor manera, y ahí es cuando las entidades que forman parte del Estado y la gestión pública es que tiene que demostrar esta eficiencia que se le demanda. Tiene que ver, o sea, por estos resultados, tenemos que ver de qué forma y de qué manera mostrar la eficiencia por parte de las entidades públicas. Y esto además, o sea, no solo es que dar la información sobre los planes, tenemos que trabajar con el tema de planeamiento. Las entidades públicas y en el Estado trabajamos con un tema de planeamiento. El planeamiento es fundamental en el Estado.
No nos olvidemos que partimos de un plan de desarrollo nacional y esto además, o sea, se tiende a desarrollar dentro de lo que son los diversos planes. Tenemos los planes sectoriales, los planes multisectoriales. En el ámbito de los gobiernos subnacionales tenemos los planes estratégicos, los planes operativos. En consecuencia, el planeamiento y la planificación a nivel del Estado y lo que justamente enmarca en lo que tenemos que hacer es un punto para entender cuál es el horizonte. No nos olvidemos que nosotros tenemos un plan estratégico de desarrollo nacional, un plan estratégico que justamente nos marca la pauta hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Este plan estratégico de desarrollo nacional lo tenemos concebido hasta el año 2021. En el año 2021, que es el próximo año, vamos a tener probablemente la oportunidad de desarrollar con una mayor tranquilidad qué tanto hemos avanzado y qué tanto hemos hecho. ¿Desde dónde viene este punto? Esto viene desde el Acuerdo Nacional, viene de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Estamos hablando desde el año 2002. 35 políticas que han sido de fundamento para tener la legislación y los cambios y la reforma que al día de hoy se viene manejando dentro del Estado. Por eso que al día de hoy ya se tiene elaborado por parte del Acuerdo Nacional una propuesta que fue presentada por el Centro Nacional de Planeamiento, el CEPLAN, al Acuerdo Nacional, de la visión de país que necesitamos el año 2050. Porque finalmente el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que se denomina Plan Bicentenario, tiene una vigencia simplemente hasta el año 2021. En consecuencia, el año 2021 ya no vamos a tener este plan estratégico. Y lo que se necesita aprobar, por eso por todos los siguientes años, es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al año 2050. En consecuencia, el próximo año vamos a estar abocados justamente a podernos desarrollar en este contexto de no solo del planeamiento, sino en la ejecución de este planeamiento. Porque no nos podemos quedar simplemente en el planeamiento, sino cómo desarrollarnos en el ámbito de las entidades públicas al logro de los objetivos. No solo ya tendríamos que hablar, o sea, de esta reforma, sino también hablar, o sea, cuáles son lo que hemos obtenido en lo que es la modernización de la gestión pública. Hablar del Estado, indudablemente, hablar de esta forma de organización que tenemos. Hablar del Estado no es simplemente, y hablar de la gestión pública, no es simplemente hablar del presidente de la República o la presidencia de la República y hablar de los ministerios. No nos olvidemos que la forma de organización que tenemos en el Estado al día de hoy viene de la Constitución de 1993. Y la Constitución ha graficado que en el Estado debamos tener esta forma de organización. 3 poderes claramente establecidos, con cada uno con ellos su autonomía, 10 órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Cuando querramos hablar del Estado, y definitivamente hay que empezar a analizar cuáles son las competencias de cada uno de ellos, cuáles son las funciones que le corresponde desarrollar sobre la base de las competencias que se le ha asignado a cada uno de ellos constitucional o ilegalmente. En consecuencia, y hay que ver además, o sea, cuáles son las atribuciones y cuál es el mandato que se tiene a quienes forman parte del Estado. No nos olvidemos que en el Estado tenemos la ley 28.212 además. Y la ley 28.212 que viene el año 2004 refiere quiénes son las altas autoridades y funcionarios del Estado. En consecuencia son autoridades que definitivamente están por un cargo de responsabilidad delegada muchas veces o un cargo que además se les ha otorgado porque provienen de una elección popular. Cargos transitorios. Cargos que indudablemente no son ni tienen el carácter indefinido. Probablemente son cargos de manera transitoria. Y quienes estamos en la gestión pública, tenemos que entender que la gestión pública simplemente se asigna como parte de aquello que probablemente tenemos para desarrollarlo, en la capacidad y en el conocimiento. No es un tema particular que tengamos que manejarla ahí. La gestión pública tiene que ser manejada por las personas que realmente conozcan el Estado, por las personas que tengan capacidad en el Estado, porque el Estado tiene que demostrar la eficiencia respecto de la prestación de servicios y bienes. Por eso cuando hablamos de la reactivación económica, definitivamente hay que hablar, o sea, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos, o sea, dentro del Estado. La reactivación económica que tenemos que tenerlo desde la administración pública, que son todas las entidades. Y la reactivación económica desde la gestión pública por el logro de los fines y objetivos y metas. ¿De qué forma se vienen invirtiendo las cosas? ¿Cuánto es lo que nosotros tenemos como presupuesto? No presupuesto que pueda ser un presupuesto global, sino el presupuesto en materia de inversiones y cuánto es lo que tenemos al día de hoy como transferencias. Todos los años, o sea, aprobamos el presupuesto
el presupuesto que justamente se trabaja a través del Congreso de las Repúblicas, salvo el de este año, que indudablemente, o sea, es el presupuesto elaborado por el propio Poder Ejecutivo y promulgado por el propio Presidente de la República. Pero los presupuestos indudablemente consolidan todo aquello que se demanda como necesidades dentro del ámbito de la República. Una república que tiene un poder descentralizado, un Estado que indudablemente es un Estado unitario, que además, o sea, el poder se ejerce de manera descentralizada, porque además estamos hablando de estos tres niveles. Un gobierno nacional, un gobierno regional y un gobierno local. Entonces, cuando hablamos de la gestión pública, estamos hablando del logro de los fines y los objetivos. Y cuando hablamos del logro de los objetivos, estamos hablando de la materialización de las metas, de los logros alcanzados. Por eso, la importancia a esto es, si vamos a hablar de eficiencia y si vamos a hablar de gestión pública, lo que se le demanda a las entidades públicas es el demostrar la eficiencia, ese logro de las metas. Ese logro de las metas, o sea, ¿para qué yo fui designado? ¿Para qué estoy en el cargo? ¿Y qué es lo que yo he podido lograr? Pero los logros y las metas tienen que darse sobre la base de las necesidades de la población, punto uno. Y además se tiene que entender que el logro de metas tiene que buscar dentro de ella la satisfacción de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del país. No vamos a poder hablar de metas, ni vamos a hablar del logro de objetivos, sin hablar, o sea, de la satisfacción de los ciudadanos y sin hablar, o sea, del desarrollo sostenible del país. Por eso cuando hablamos de los recursos públicos, la pregunta que nos hacemos es, ¿en qué se invierte y para qué se invierte? Y si efectivamente los recursos se están invirtiendo de la mejor manera. Ese es un tema que a veces nos llama la atención. Le pongo un caso en concreto. Ahora, justamente acudiendo aquí a los estudios principales de CEPEC, tuve la oportunidad justamente de transitar o pasar por la avenida Cantacallao. La avenida Cantacallao es una avenida donde forma parte, o de entre ella más o menos está el distrito de San Martín, el distrito de Los Olivos, parte Callao. Y en la berma central definitivamente de esta avenida Cantacallao, o sea, habían colocado un letrero a cual estaba anunciando la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, o sea, la ejecución, o sea, de un riego tecnificado. Riego tecnificado. Y nosotros diríamos, ah, qué bonito está el riego tecnificado, porque indudablemente, o sea, la berma central hay que poner, o sea, gras, indudablemente, o sea, hay que ver una cosa interesante, pero la pregunta es, en estos momentos y en estas circunstancias, sobre la base de las necesidades de los ciudadanos, ¿realmente se quiere un riego tecnificado? Y además decía, el monto de la obra está en el orden de los 2.400.000. San Martín de Porres, como distrito, tiene más de 200 asentamientos humanos que no tienen los servicios básicos. Más de 200 asentamientos. La avenida Cantacallao, donde justamente está este anuncio, tiene ahí muchas urbanizaciones, y las urbanizaciones que se ubican en San Martín son urbanizaciones de San Martín que no tienen pistas ni veredas. No tiene un parque, no hay una loza deportiva, no hay un espacio de recreación. La pregunta es, no sé, ¿hay la necesidad de los ciudadanos en estos momentos por tener un riego tecnificado de una berma central a ponerle veredas, a ponerle pistas, a poner un espacio de recreación donde los vecinos puedan sentir satisfacción y donde puedan ver la recreación de una mejor manera? Entonces por eso nos preguntamos, ¿de qué forma y de qué manera? ¿Cómo podemos preguntarnos, o sea, si las entidades y la gestión pública tienen la capacidad en este tema de la reactivación económica? La reactivación económica por parte de las entidades públicas no solo está vinculada al control, o sea, de los espacios comerciales que se tiene. Cuando hablamos de la reactivación económica va mucho más allá. La reactivación económica en el ámbito de la gestión pública va vinculada a la inversión que se tiene y a lo que se pretende hacer por parte del Estado. La reactivación económica, y cuando hablamos de la gestión pública, no está básicamente... No, por eso le digo, una cosa es el reinicio de las actividades, de lo que le corresponde a las entidades, fiscalizar, supervisar, evaluar, controlar, que esa es parte de lo que le corresponde a las funciones. Si hay que fiscalizar, en este caso, un restaurante, perfecto, esto le corresponderá en todo caso a la municipalidad. Y si hay que fiscalizar a una empresa de transporte interprovincial, esto le corresponderá, o sea, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.Igual, o sea, si hay que fiscalizar, o sea, el aeropuerto, le corresponderá a las entidades competentes. Si hay que fiscalizar a las empresas o las grandes empresas respecto a los otros trabajadores, le corresponderá al SUNAFIL. Pero esa es parte de las funciones que le corresponde en este tema, justamente del reinicio de las actividades. No nos confundamos.
situación diferente es cuando hablamos de la reactivación económica desde el ámbito de la gestión pública y qué es lo que tienen que hacer las entidades. Porque cuando hablamos de la gestión pública y cuando hablamos de las entidades públicas, son los que tienen la responsabilidad de ver y qué hacer en esta reactivación. Entidades públicas, las que acabamos de ver, que forman parte de la administración. Desde los tres poderes, desde los tres niveles de gobierno, desde los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que tienen como responsabilidad administrar sus recursos públicos y contribuir a la satisfacción de las necesidades. Pero que no se tienen que olvidar las entidades públicas, ojo, que sobre la base de lo que tienen como parte del ejercicio de las funciones, están sujetos y de manera permanente al control, la fiscalización y a la rendición de cuentas. Caso concreto. En estos días, todas las entidades públicas han tenido que presentar a la Contraloría General de la República la rendición de cuentas anual, porque es una rendición de cuentas anual. En esta rendición de cuentas, que se presenta por parte de las entidades públicas, han tenido que informarle todo lo que se refiere a los proyectos de inversión y a las obras que justamente se han generado, o sea, en el año 2019 en la entidad pública a su cargo. Han tenido que informar, o sea, toda la operatividad y todo lo que se refiere a los planes que justamente cuentan las entidades públicas. Han tenido que informar todos los aspectos referidos a los recursos humanos, en este caso al personal que se tiene a nivel de las entidades públicas. Este es un informe que se denomina rendición de cuentas que se presenta ante la Contraloría General de la República y se realiza de manera anual. Han tenido que presentar al Ministerio de Economía y Finanzas, porque el plazo ya concluyó, todo el aspecto que se refiere al ámbito presupuestal y financiero. Porque indudablemente quien tiene que elaborar la cuenta general de la República es el Ministerio de Economía y Finanzas y esto luego enviárselo al Congreso de la República. Para la elaboración de lo que se refiere a la cuenta general de la República, las entidades públicas remiten sus balances, aprueban sus balances. Estos balances debidamente aprobados tenían que haber remitido ya en el mes anterior justamente al Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda elaborar el Ministerio de Economía y Finanzas y consolidar toda esta información para la elaboración de la cuenta general de la República. Entonces, de manera permanente, ahí tenemos dos aspectos fundamentales. En el ámbito de lo que se refiere a los recursos y la utilización de ellos y cómo se están materializando. Sin perjuicio de otro tipo de controles. O los controles externos que indudablemente viene realizando por parte de la Contraloría General de la República con relación a la ejecución del gasto de los recursos transferidos o los recursos directamente recaudados. En consecuencia, la gestión pública de manera permanente está auditada. La gestión pública de manera permanente revisada, no solo por las entidades que tienen, o sea, responsabilidad dentro del Estado, sino también por la sociedad civil. No nos olvidemos que la sociedad civil, o sea, tiene una gran participación en estos ámbitos y en este contexto. Y hay diversas formas, o sea, de la cual uno puede acceder justamente a la información. No solo acceder, sino también, o sea, pedir esta información. Tenemos la ley de transparencia, acceso a la información pública. Tenemos el tema de la rendición de cuentas, también pedirle a través, o sea, de la rendición de cuentas. Tenemos, o sea, los cabildos a los cuales pueden ser sometidos determinadas normas para su aprobación. En los próximos años, o el próximo año, vamos a tener, en el caso de las entidades públicas, o sea, los gobiernos regionales o los gobiernos locales, vamos a tener un tema de revocatoria. El próximo año vamos a tener las elecciones. Porque estamos dentro de un sistema democrático. Los sistemas democráticos, no estamos hablando que el poder simplemente se haya una determinada persona, un determinado gobierno. Todo se comparte y todo se desarrolla de manera descentralizada. Y dentro del gobierno simplemente estamos de manera transitoria, somos ave de paso y de ello hay que rendir cuentas. Simplemente estamos por encargo, porque alguien nos dijo en todo caso, porque tengo la posibilidad de estar en el gobierno y te encargo para que lo manejes. Y lo manejes bien. En la medida que lo manejes mal, definitivamente me vas a tener que informar. Y sobre lo que yo pueda considerar que está mal, definitivamente vas a ser responsable. Eso es lo que manejamos en el Estado, eso son lo que son las entidades públicas, eso es la gestión pública, porque la gestión pública involucra el manejo que tiene que darse por parte de las entidades. Ahí encontramos dos aspectos y dos conceptos fundamentales, la eficacia y la eficiencia. Cuando hablamos de la eficacia, en el contexto de la reactivación estamos hablando que las entidades se organizan para asegurar el cumplimiento de las políticas, estrategias, metas y resultados. Ahí está. En el ámbito de lo que es la forma que estructura que nosotros tenemos al día, tenemos lo que se llaman las políticas nacionales.
políticas nacionales que son aprobadas a través de los ministerios o a través de la presidencia del Consejo de Ministros. Políticas nacionales que se implementan por las demás entidades que forman parte del Estado. Metas y resultados, indudablemente, no solo vienen del ámbito nacional, o en este caso las metas, que justamente se materializa o tiende a establecer algunas metas para ver el grado de la eficacia o el grado de la eficiencia en cuanto se refiere a ese cumplimiento. Una de estas metas, permítame compartir, con fecha 16 de marzo de este año, fue publicada la resolución directorial 0017-2020 del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que se aprueba los resultados de la evaluación del cumplimiento de metas del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, metas que debieron haber cumplido al 31 de diciembre del año 2019. ¿Qué significa esto? Anualmente, en el ámbito de las municipalidades se maneja lo que es el programa de incentivos y sobre la base del programa de incentivos se asigna una determinada cantidad de recursos. Y se dice, si usted cumple estas metas, al final del año o evaluados todas esas metas, le van a asignar determinada cantidad de dinero. En el hecho de que usted cumpla alguna de las metas, será proporcional o se le irá descontando por el incumplimiento de esas metas. Indudablemente, si usted no cumplió ninguna meta, definitivamente no le interesó. No le interesó. Es el tema. Municipalidad Provincial del Callao. 3 ejemplos clarísimos. Permítame, por favor. Normas legales. No necesitamos ir a otra fuente de información, porque es lo que se publica, a la cual todos accedemos. 16 de mayo. La Municipalidad Provincial del Callao tenía que ejecutar la ejecución presupuestal de inversión del presupuesto institucional modificado. O sea, ¿cómo iba la ejecución? Le ponían metas, cómo tenía que ser la ejecución presupuestal. No cumplió. Fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial. El impuesto predial, lo que pagamos justamente de todos los bienes inmuebles anualmente. ¿Cómo va? ¿Cómo se maneja? O sea, que el informe, hay todo un procedimiento. No cumplió. Implementación del sistema integrado de manejo de residuos sólidos. ¿Cómo se vienen manejando los residuos sólidos en el Callao? No cumplió. Acciones para promover la adecuada alimentación y la prevención y la reducción de la anemia. Sí la cumplió. Y la mejora en la gestión urbana y territorial, sí la cumplió. De 5 metas, solo cumplió 2. 3 no la cumplió. En consecuencia, no podemos hablar de eficacia. En consecuencia, no podemos hablar de logro de metas. En consecuencia, no podemos hablar de la eficiencia que se demanda. La modernización implica los cambios que hay que hacerlo. La Municipalidad Metropolitana de Lima igual tenía las metas del Callao. En el ámbito de lo que es inversiones, no cumplió. El impuesto predial sí cumplió. El tema de residuos sólidos sí cumplió. El caso de la reducción de anemia sí cumplió. Y el caso de lo que es la mejora en el ámbito de territorial y urbano sí cumplió. Una meta no cumplió. Pero la Municipalidad del Rima, vamos a poner 1, 2, 3, 4. Ninguna de las metas la cumplió. Acabo de mencionarles. La Municipalidad de La Victoria. De las 4 metas que tenía la Municipalidad de La Victoria, 2 cumplió, 2 no cumplió. Entonces, ¿de qué eficacia podemos hablar si no se cumplen las metas? ¿De qué logros podemos decir si es que no alcanzan? Claro, probablemente no les interese mucho los recursos que a veces se les transfiere por esto, porque no es una gran cantidad de recursos. Pero, por ejemplo, un alcalde de la Municipalidad de Nueva Cajamarca, allá en Rioja, en el departamento de San Martín, me preguntaba, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dijo, he dejado de percibir 200.000 soles. 200.000 soles para una municipalidad del interior del país y una localidad muy pequeña es dejar de hacer un montón de obras, es dejar de hacer un montón de actividades. Y 200.000 soles, o sea, él no se puede dar el lujo de no tener 200.000 soles. Entonces yo te decía, tiene que establecer las responsabilidades, porque acá hay un tema de omisión de deberes funcionales. Es más, las entidades nombran a un responsable, un coordinador, y si no cumple, hay que establecer quiénes son los responsables por el incumplimiento de esas metas. Claro, probablemente las municipalidades, en el caso de Lima, si le dices el caso concreto, le pongo un ejemplo, la Municipalidad de Santiago de Surco, 1, 2, 3, 4 metas. El tema de inversión en el presupuesto, inversión de obras, no cumplió.
En el tema de los residuos sólidos no cumplió. En el tema de la reducción de la anemia no cumplió. La única que cumplió es en el tema de la administración y gestión del impuesto predial. O sea, de 4 metas, solo cumplió una meta. 3 no cumplió. Claro, pues o sea, si la municipalidad dice, bueno, pues ¿cuánto me van a dar por todo el cumplimiento de metas? 1 millón, pues. Pero ya, ¿cuánto ahora? Que no he hecho las 3 metas, ¿cuánto me vas a dar? O sea, 200.000 soles, pero claro, él no, ni le va ni le viene. Si es una municipalidad que tiene 280 millones de presupuesto, definitivamente, o sea, 200.000, 300.000 soles, o sea, es un desayuno, un almuerzo de fin de semana del alcalde y sus regidores. Pero hay entidades públicas, como hay municipalidades, que sí les interesa cumplir, pero ya no solo se trata de cumplimiento, sino ver cuál es el grado de eficiencia y cuál es el manejo que tú tienes respecto de cada una de estas metas que se te ha asignado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, no es un tema que en todo caso, es un tema que ellos lo han determinado así. No, es porque en todo caso el Ministerio de Economía y Finanzas lo ha asignado. Entonces, si ni siquiera cumples con estas metas, o sea, no hay un tema de modernización, no hay un tema de ejecución, no hay un tema de cumplimiento. Entonces, hay que revisar los temas puntuales en cuanto se refiere a la eficacia y la eficiencia y en el cumplimiento de ellos, porque la eficiencia va en el uso racional de los recursos públicos. Porque es más aún, si tú tienes en este programa de incentivos recursos, vas a poderlos utilizar en aquellos objetivos respecto a lo que es el programa de incentivos, en la mejora, en la modernización. Pero probablemente no muchas veces le interesa eso. Entonces, lo que necesitamos es un Estado moderno, un Estado donde tengamos que transformar, un Estado donde que esté al servicio de las personas, un Estado que dentro de ella se puede entender cuál tiene que ser el manejo de la cosa pública. Un Estado probablemente no complejo, un Estado no burocratizado, un Estado no engorroso, sino un Estado eficiente, un Estado que cumpla con aquello que se demanda, un Estado que atienda lo que se llama las necesidades básicas insatisfechas, un Estado que esté a la altura de lo que se le requiere, un Estado que en todo caso pueda atenderlo por el principio de subsidiariedad a las personas más cercanas, porque ese es el proceso de descentralización. La descentralización, ¿qué cosa implica? Trasladarle determinadas competencias hacia los gobiernos subnacionales, hacia los gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Para qué? Para que ese gobierno que está más cercano a la población pueda darle una atención inmediata, pueda darle una respuesta inmediata. Y que el vecino, el ciudadano común y corriente no tenga necesidad todavía de acudir al gobierno nacional. Y que tenga que necesariamente, probablemente, venir a la ciudad de Lima. Ese es el contexto en todo caso cuando se maneja este principio de subsidiariedad, que es fundamental en lo que es el proceso de descentralización. Proceso de descentralización que, dicho sea de paso, es un proceso que tiene el carácter permanente, ¿eh? Y es irreversible además. En consecuencia no podemos decir que ya fracasó y no estamos trabajando en la descentralización. Sí estamos trabajando. Pero lo que necesitamos es establecer un Estado moderno que sea un Estado abierto. Si hablamos de la gestión pública y hablamos, o sea, de la reactivación, la pregunta es cuáles son los recursos que yo tengo como inversión para tener un Estado abierto. ¿Por qué? Porque yo debiera saber toda la información a través de los portales de transparencia estándar. Toda la información que en todo caso yo debiera conocer respecto de lo que es la inversión, de lo que tiene la entidad pública en materia, o sea, cómo pueda invertirse y cómo pueda generarse la inversión para promover la reactivación, debiera estar publicada en el portal institucional estándar. Portal institucional estándar, y que además la ley de transparencia y acceso a la información pública, que está en dicha ley, viene del año 2002. Porque esto fue justamente aprobado en la ley 27.806 del año 2002. En buena cuenta estamos trabajando hace muchos años con la ley de transparencia y con los portales institucionales, pero los portales institucionales de transparencia no tienen nada de transparentes. Probablemente se publican las actividades, las ceremonias, los homenajes y todo lo demás, pero no se publica lo que te exige la legislación. Y la legislación me exige que, por ejemplo, en los portales de transparencia yo deba publicar todo lo que se refiere a los proyectos de inversión, a todo lo que es obras, a todo lo que se refiere a las contrataciones. Entonces, si yo no conozco esto, entonces un gran problema. Hablamos de un Estado unitario y descentralizado, por eso hablamos de estos niveles de gobierno, hablamos de un presidente de la República. Hablamos de un tema inclusivo. A ver, solo voy a tener un minuto en el tema inclusivo. Lo de inclusivo, lamentablemente, en el país muchas veces solo es para la foto. Te pones una bonita bufanda, probablemente te pones un poncho, o probablemente te pones un chullo, o una gorra, o un sombrero, solo para la foto, y luego lo quemas. O probablemente para aparecer nada más en la primera plana. Pero no eres inclusivo. Y no eres, por ejemplo, o sea, porque definitivamente la inclusión garantiza que los derechos de la igualdad.
O sea, el negro negrea, el cholo cholea, y en todo caso no siempre es inclusivo. Tenemos una política nacional de inclusión. Es bueno revisar esta política nacional, debidamente aprobada el año que pasó, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es importante que leamos todos esta política. Esto debe ser un tema de estudio para entender cómo tiene que manejarse la igualdad. Pero cuando hablamos de la igualdad en el Estado moderno, estamos hablando de la igualdad de oportunidades. Que no tengamos, o sea, ciudadanos de primera y segunda categoría. Que no tengamos ciudadanos, o sea, de diferente nivel. Y que, por ejemplo, los recursos puedan ser transferidos probablemente de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que se requiera. En estos días y en estos meses hemos visto cómo se han manejado las transferencias a muchísimas entidades públicas. Hace unos días salió un decreto supremo, por ejemplo, donde transferían desde el ámbito del gobierno nacional y específicamente el Ministerio de Economía y Finanzas, recursos a las municipalidades y a los gobiernos regionales. Y por ahí, para que hagan alguna pista, alguna reparación de una losa deportiva o probablemente de una institución educativa. Y veía probablemente a las entidades públicas que les da 1 millón, 1,5 millones, 500.000, o sea, cosas. Y por ahí veo un proyecto que me llamó la atención, definitivamente una transferencia a la Municipalidad Distrital de Miraflores, que le estaban transfiriendo 11 millones de soles. 11 millones de soles para un parque. Porque finalmente en este hecho de que tenemos que tener parques, de acuerdo al anuncio del presidente de la República, en la ciudad de Lima va a haber un parque, el Parque Bicentenario, pero que ya le han transferido 11 millones, pero que no cuesta 11 millones este parque, sino este parque va a costar 25 millones. La Municipalidad Distrital de Oyolo queda en la provincia del Paucar de Sarazar, en Ayacucho. La Municipalidad Distrital de Oyolo solo tiene 8 trabajadores. La Municipalidad Distrital de Oyolo tiene que sacar recursos para pagar a esos 8 trabajadores, para pagar al alcalde, para pagar a los regidores, el monto mínimo, y solo le alcanza para unas cosas básicas. El presupuesto de esta municipalidad es de 2 millones para todo el año. La municipalidad de Usicayos, en Carabaya, en la cual he estado en este año, tiene el mismo presupuesto. A comienzos de año, y específicamente en el mes de febrero, visité la provincia de Mariscal Castilla, en el departamento de Loreto. Provincia de Mariscal Castilla, a la cual, o sea, uno puede acceder vía barco a través, o sea, del río Amazonas, de la cual tiene un presupuesto mínimo. Y las carencias son infinitas. Pero cuando vemos que se le transfiere 11 millones, que es la primera parte, para un parque, o sea, que va a costar 25 millones, decimos, disculpen, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de un tema de inclusivo, porque indudablemente, o sea, estamos hablando de un tema de desigualdad de oportunidades para todas las personas. Cuando vemos, o sea, que hay algunas formas de esas transferencias que se dan de manera, o sea, que no entendemos, empezamos a preocuparnos. Pero definitivamente lo que tenemos que ver es que tengamos eficiencia y que además, o sea, esto tiene que estar orientado al ciudadano. Tenemos una política nacional de modernización. Cuando hablamos de la reactivación de la economía y cuando hablamos de la gestión pública, tenemos que mirar la política nacional de modernización de la gestión pública. Política aprobada en el año 2013 y política que en este momento lo trabajamos. Entonces, por lo que tenemos que entender es cómo manejar la reactivación desde la gestión pública, desde el ámbito de la administración pública, desde el ámbito de las entidades públicas. ¿Cuál es el grado de responsabilidad? Uno de los pilares que tenemos ahí es las políticas públicas y los planes. Tenemos políticas, tenemos planes. Porque tenemos que revisar qué es lo que dicen estas políticas y estos planes a nivel de cada una de las entidades. El segundo pilar que tenemos es el presupuesto para resultados. La pregunta que yo me hago particularmente hace mucho tiempo es ¿por qué solo podríamos hablar o solo tenemos que hablar del presupuesto para resultados? Cuando al día de hoy, dentro del ámbito de la modernización que tenemos en el Estado, hablamos de los resultados que tenemos que obtener. O sea, los resultados logrados. Dentro de los objetivos, ojo, solo hay un objetivo general, en el caso de la política es lograr los resultados esperados que se demanda a través de la ciudadanía, porque justamente tenemos un país que tiene que lograr el desarrollo sostenible. Hablamos de la gestión por procesos, que no muchas veces las tenemos, pero sí hablamos de la simplificación administrativa y la forma de organización que tiene que tenerse. Para poder lograr justamente esta reactivación, estamos organizando, o sea, las entidades públicas de una mejor manera.
tenemos que tener procesos. Una cosa es el procedimiento administrativo y otra cosa es el proceso. El procedimiento está vinculado a lo que pueda tramitarse en ella, los procesos a las actividades que justamente le corresponden como parte de los bienes y servicios. El año 2019, hasta el año 2019, tuvimos la oportunidad, o en todo caso una norma técnica que se publicó por parte de la Secretaría de Gestión Pública y la Presidencia del Consejo de Ministros para aprobar todos nuestros procesos. Sería bueno e importante revisar en las entidades públicas si ya tenemos aprobados cuáles son los procesos, no los procedimientos. Pero también además los procedimientos los tenemos de manera engorrosa. Cuando revisamos los textos únicos de procedimientos administrativos, en muchos casos es un tema totalmente engorroso. Totalmente. Una persona me decía, señor, tengo un texto único de procedimientos administrativos de hace 5 años, ¿está vigente o no está vigente? Bueno, está vigente, le digo, pues no hay ningún problema. No se deroga por el tiempo. Pero lo que sí tiene es un TUPA totalmente desfasado. Porque si solo revisamos los cambios en materia normativa y en materia de legislación de los últimos 2 años, ese texto único de procedimientos administrativos al día de hoy no sirve. Entonces, no muchas veces vamos dentro de esta modernización que debiera ser y que debiera darse, o sea, para lo que es la gestión pública. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos una reactivación económica cuando no muchas veces podemos tener este tema de la modernización? Hay que trabajar con el tema del servicio civil meritocrático. El servicio civil meritocrático no es otra cosa que quienes estén en el Estado tienen que ser las mejores personas. Y para que sean las mejores personas tienen que prepararse, tienen que capacitarse, tienen que aprender, tienen que tener los conocimientos. Y más aún estando en las entidades públicas, lo que tenemos que buscar en los servidores públicos es la famosa profesionalización. Si el señor es un carpintero, tiene que ser el mejor carpintero. Si el señor es el responsable del archivo, tiene que ser el mejor archivador que podamos tener. Si el señor es el que tiene a su cargo la biblioteca, tiene que ser el mejor bibliotecólogo que podamos tener en el país. Hay que profesionalizarlo, tenemos que especializarse cada uno de esas materias. Y por otro lado tenemos que hacer el seguimiento de la información y todo lo que justamente se demanda en el trabajo de lo que tenemos en el ámbito de la política nacional de modernización. Quiero incidir en este tema. Estos indicadores económicos corresponden al año 2019. Un tema comparativo. En el ámbito de inversión pública, Arequipa 8,9%, crecimiento. Cajamarca menos 9,7%. Inversión minera, crecimiento 9,6% Arequipa. Cajamarca menos 23,3%, es preocupante. La pregunta a veces, o sea, decimos si esto tiene nombre propio. En el caso del empleo formal, crecimiento en Arequipa 2,9%, Cajamarca menos 5,4%. Imagínense ustedes, no estamos hablando de pandemia, estamos hablando del año 2019, si ahí estamos menos 5, menos 23, menos 9, no queremos ver, o sea, las cifras del año 2020, porque indudablemente las cifras del año 2020 van a ser, o sea, con pandemia. Y cuando hablamos de pobreza del año 2019, Arequipa 8,1%, pero Cajamarca 47%. Cajamarca, por si acaso, es el departamento más pobre que tenemos en el país. Cajamarca está entre 47 y 52% de pobreza. Lo ha superado enormemente a cualquier, o sea, departamento que podamos tener al día de hoy en el país. Entonces, estos indicadores al día de hoy nos hacen ver, o sea, de qué reactivación económica podemos hablar desde las entidades públicas. Porque miren cómo tenemos la inversión pública. En Cajamarca menos 9,7%, definitivamente no se invierte ahí, pues. Hay un tema preocupante. Este cuadro nos puede ayudar a entender, o sea, hacia dónde debiera ir la reactivación económica de verdad. La de verdad. Porque estamos hablando de la ejecución de proyectos de inversión. Estamos hablando, esta información por si acaso, estamos hablando a julio. Estamos hablando el día de ayer. Esta información procesada. Y sobre la base de lo que tiene publicado el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del presupuesto inicial modificado en inversiones. No estamos hablando ni tampoco vamos a hablar del presupuesto global de la entidad pública o de los niveles de gobierno, sino de lo que se tiene en inversiones, obras, proyectos de inversión. En el año 2020 tiene hasta el día de ayer presupuestado más de 18.000 millones. ¿Cuánto ha gastado hasta el día de ayer? Cerca de 3.000 millones, 133.000. ¿Esto cuánto significa? 16%. Estamos julio. Claro, tenemos excusa. Tenemos justificación. No excusa, tenemos justificación. Entonces, el 16%, si aspiramos lo cual era la propuesta, el Ministerio de Economía y Finanzas, indudablemente que esto no lo sabíamos de la pandemia, pero el Ministerio de Economía y Finanzas, en reuniones en los meses de enero y febrero, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, les dijo,
La propuesta es que lleguemos al mes de diciembre en lo que corresponde a inversión al 80%. Y quiero que asumamos el compromiso todos. Y todos se asumieron el compromiso. 80%. Entonces la pregunta es, con estos datos, ¿cómo vamos a llegar? Tenemos medio año. Hay que hacer el esfuerzo. Esa es parte de la reactivación. Cuando vemos en el caso del gobierno regional, los gobiernos regionales tienen más de 9.000 millones. ¿Cuánto se tiene gastado? 1.387 millones. ¿Cuánto significa esto? Solo el 14%. Y todos los gobiernos locales, que estamos hablando, o sea, de las 1.874 municipalidades, tienen 18.000 millones, más de 18.000 millones. Solo al día de hoy, hasta el día de ayer, han gastado, han devengado 2.638 millones. ¿Cuánto significa esto? 14%. La pregunta es, señores, ¿hay plata o no hay plata? Sí hay plata. Hay que ver cómo invertimos. Entonces, si hablamos, o sea, de la reactivación económica a través de la gestión pública y a través, o sea, de las entidades que forman parte de la gestión pública y en concreto de la administración pública, es que tenemos que ver cómo tiene que manejarse esta inversión. Esta inversión es fundamental, porque estamos hablando acá de recursos que ya se tienen a nivel de las entidades públicas, recursos que justamente están disponibles simplemente para transferirlos en todo lo que son los proyectos de inversión y todo lo que son obras. ¿Solo cuánto tenemos? 5, 6, 7.000 millones invertidos. Y miren cuánto tenemos. Por un lado tenemos 18.000 millones, por otro lado 9.000 millones y otros 18.000 millones. Miren comparativamente, a veces no trabajamos de manera real. Esta ejecución de proyectos de inversión corresponde al año 2019, al año anterior. ¿Esto cuánto le significó al gobierno nacional? 75%. En el caso de los gobiernos regionales, 10.000 millones. ¿Cuánto invirtieron? 6.000 millones. ¿Cuánto significa esto? 57%. Y en el ámbito de los gobiernos locales, vean, son los que tuvieron más plata para inversiones, para obras. Más de 20.000 millones. De los más de 20.000 millones, solo han llegado a invertir estos 12.000 millones. ¿Cuánto significa esto? 59%. No estamos hablando del año 2020, la que hace un rato vimos. Estamos hablando del año 2019. Entonces, por eso que la ministra de Economía y Finanzas le dice, señores, no puede ser posible que estemos en los niveles bajos. Y por eso dijeron, señor, el compromiso de este año es que en todo caso podamos lograr el 80%. Vamos a hacer el esfuerzo. Ahí está la reactivación económica. Porque estamos hablando de recursos que están disponibles y son recursos que se tiene para proyectos de inversión y para obras. Hay un tema en particular acá que quiero destacar, que probablemente nos va a ayudar. Espero que sí. Ustedes recuerdan, o ustedes, o sea, amigas, amigos, a las personas que justamente nos acompañan, la certificación que nosotros tenemos al día de hoy de los funcionarios y servidores es para los que forman parte o los que forman de las entidades públicas, pero que están directamente vinculados a lo que son los procedimientos de selección. En buena cuenta, en todas las entidades públicas, los que están en el área de abastecimiento, hay personas que están certificadas. La certificación la han obtenido por el Organismo Supervisor de Contratación del Estado, el OCE. Y esta certificación se renueva cada 2 años. El 29 de mayo ha sido publicada una nueva resolución, la resolución 031, que está incorporado otros mecanismos y otros cambios en esta certificación para los funcionarios y servidores, pero de las áreas de abastecimientos. En buena cuenta, y para poder lograr esta certificación, indudablemente tiene que haber un examen escrito, tiene que haber un tema de formación y tiene que haber un tema de experiencia. No hay ningún problema. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la certificación del OCE? Lograr que de una mejor manera se lleven a cabo las contrataciones dentro de lo que es el Estado. Ese mismo criterio se ha establecido, y permítanme justamente graficar, se ha establecido mediante el decreto legislativo 1486. El decreto legislativo 1486 dice lo siguiente: que todos los funcionarios y servidores de las entidades públicas deben estar debidamente certificados, o sea, los que están involucrados al tema de inversiones, a la inversión pública, deben estar certificados. Y es más,
mediante nota publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, dice lo siguiente: en estos momentos, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, viene realizando el diagnóstico de conocimientos de los operadores del gobierno nacional, del gobierno regional, de gobiernos locales. ¿Para qué? Para que el diagnóstico cuente con 2 etapas: censo de operadores y prueba de conocimiento. Entonces está en estas 2 etapas. En estos momentos está en el censo de operadores. Y el censo de operadores ha sido a partir del 20 de mayo hasta el 15 de julio. Lo que significa, 15 de julio, han tenido que inscribirse todos aquellos funcionarios y servidores de todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno vinculados al sistema de inversiones o al tema de gestión de inversiones y programación multianual. Todos. ¿Por qué? Porque una vez, o sea, inscritos, una vez, o sea, que hayan sido ya registrados, lo que va a suceder con ellos, van a pasar por una prueba de conocimientos. Entonces, lo que se busca, además, que ya no solo tengamos en el Estado la certificación por parte del organismo de supervisión de contratación del Estado, sino también tengamos la certificación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas y específicamente de la Dirección de Programación Multianual de Inversiones, a efecto de que todas las personas vinculadas a las obras o proyectos de inversión también tengan esta certificación. Entonces, ¿qué cosas se quiere lograr? Que tengamos personas con conocimiento dentro de las entidades, que nos garanticen que tengamos buenos procedimientos, pero para tener buenos procedimientos también, o sea, tengamos una buena ejecución desde la concepción de los proyectos de inversión en obras. Esa es una cosa interesante que hay que revisarla, hay que estar atentos. Probablemente no muchos nos hemos dado cuenta porque el decreto legislativo 1486 viene de mayo de este año, o sea, estamos trabajándolo recién. Tenemos las transferencias del canon. A ver, lo que sucede es lo siguiente, y ahí tenemos también plata. Si queremos hablar de la reactivación de la economía, tenemos justamente en estos momentos que a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales se les ha transferido 1.372 millones solo por concepto del canon minero. 1.372 millones. En canon minero tienen 1.075, en regalías 293 y en derecho de vigencia 2.8 millones. ¿Y por qué? Porque en enero de este año se emitió un decreto supremo, el 033, en enero no sabíamos lo que teníamos, o sea, como parte de esta pandemia, y se estableció que para lograr justamente que los gobiernos locales y los gobiernos regionales pudieran tener recursos, se les pueda transferir hasta el 60%, los gobiernos regionales, transferirles hasta el 60% de todos los recursos provenientes de cada año con que cuentan. Las municipalidades y los gobiernos donde hay minería tienen en estos momentos el 60% de sus recursos, Lo que significa tienen 1.372 millones para obras, 1.372 millones para proyectos de inversión. Tenemos 867 obras paralizadas. Esto de acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República. Hay que ver justamente cómo se destraban. Y lo que ha establecido también el gobierno, en buena hora, que se tenga que hacer un inventario de las obras paralizadas hasta el 31 de julio de este año 2020. Las entidades públicas están a tiempo para hacer el registro, para hacer el seguimiento y para determinar cuáles son las obras paralizadas, porque indudablemente se van a reactivar todas estas obras paralizadas. Entonces, si estamos hablando que tenemos 867 obras y estamos hablando de un promedio de más de 16.000 millones, entonces estamos hablando, o sea, son formas de ver la reactivación de la economía. Porque la reactivación de la economía no es simplemente con que se aperture un establecimiento comercial. La reactivación de la economía va teniendo en cuenta la gestión pública por el manejo de lo que es la inversión que se tiene en estos momentos. Reconstrucción con cambios. Reconstrucción con cambios, le escuchaba justamente a la directora de Reconstrucción con Cambios que en este año se va a invertir más de 8.000 millones. Muy interesante. Porque no nos olvidemos que dentro del plan de reconstrucción con cambios 2017-2020 se tiene un presupuesto de más de 25.000 millones. Pero vean, acá hay un tema preocupante. El año pasado, los 13 departamentos, de los 8.000 millones que tuvieron, solo han invertido más de 3.000 millones.
¿Esto cuánto significa? 41%. Entonces la pregunta que yo me hago es, si en estos momentos se van a utilizar 8.000 millones, faltando 6 meses para que pueda culminar el año, la pregunta es, ¿los 8.000 millones vas a poderlos invertir? Si el año pasado tuviste la misma cantidad, y el año pasado, sin pandemia, solo llegaste a invertir 3.000 millones. Es un tema bastante ambicioso, pero tampoco no podemos ser negativos. No podemos ser negativos. Quiero que revisen, que el tiempo a veces es ingrato, el decreto de urgencia el 070-2020. El decreto de urgencia 2020 está haciendo transferencias por más de 5.641 millones. Los más de 5.641 millones están destinados para proyectos y obras. Y además hay unas modificaciones presupuestarias por más de 1.773 millones. Evaluación de infraestructura, 45 millones. Ejecución de la infraestructura educativa, 10 millones. Vías urbanas, planeamiento, 644 millones. Elaboración de expedientes, 27 millones. Inversión agropecuaria, más de 65 millones. Infraestructura productiva, 155 millones. Trabaja Perú, 30 millones. Mantenimiento vial. Este es el mantenimiento vial que el Ministerio de Economía y Finanzas les ha puesto plazo a las municipalidades provinciales, les ha dicho, por si acaso, tienen exactamente hasta el 20 de julio para iniciar las convocatorias en el mantenimiento vial. 20 de julio, una semana. En consecuencia, ¿por qué? Porque si no le pones plazo, las municipalidades provinciales no van a poder, iniciar las obras que justamente ya tienen el presupuesto. El presupuesto, los más de 3.893 millones, ya lo tienen las municipalidades provinciales. En consecuencia, estamos hablando de una reactivación bastante interesante porque ya los recursos ya se han transferido. En consecuencia, simplemente nos toca a nosotros, o con las entidades públicas, darle la aplicación en cada uno de los casos. Y por eso acá es la responsabilidad de las entidades públicas, la responsabilidad de la gestión pública, invertirlos. El gobierno nacional tiene más de 18.000 millones, los gobiernos regionales tienen más de 9.000 millones y los gobiernos locales tienen más de 18.000 millones también para lo que es inversión. Esa es la reactivación económica. Eso es lo que le demanda el país a las entidades públicas, eso es lo que le demanda el país y la ciudadanía a la gestión pública y que las obras y los proyectos de inversión se generen de la mejor manera. Amigos, amigas, muchísimas gracias por la atención. Espero verlos en una próxima oportunidad y en un mejor momento. Gracias. Gracias, profesor. Muy interesante, ¿no? El día de hoy, cómo nos ha podido... Bien, profesor, muy interesante la clase del día de hoy. Espero que ustedes, comunidad, hayan tenido también en cuenta esta valiosa información y hayan también tomado apunte de ello. Bien, como les había mencionado, vamos a iniciar con las rondas de preguntas, el cual agradecemos a todos nuestros usuarios que nos están siguiendo mediante nuestra plataforma virtual www.cepec.pe. Bien, aquí contamos con la pregunta de Nicolás Antequera Ayala. ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien, Nicolás. Bien, doctor, la pregunta es la siguiente. Nos indica, ¿es posible la inclusión social con las políticas públicas actuales o qué debemos modificar para lograr una verdadera inclusión? En el caso particular de las políticas nacionales, porque lo que tenemos el día de hoy son políticas nacionales. Y las políticas nacionales son aprobadas por el gobierno nacional. En estos momentos tenemos una política nacional de inclusión social. En consecuencia, hay que revisar esta política. Es más, los ministerios tienen plazos para poder hacer una revisión. Sin perjuicio de ello, hay que revisar qué es lo que debe tener más. Pero las políticas nacionales ya son, una vez revisadas, son aprobadas por cada uno de los ministerios mediante decreto supremo. Entonces, coméntenos, profesor, ¿por qué es importante seguir actualizándonos y capacitándonos en los cursos? Porque el marco normativo y la legislación es un tema totalmente cambiante. Todos los días cambia la legislación y todos los días tenemos temas diferentes. En los últimos años se ha emitido una cantidad enorme de normas y en consecuencia tenemos que ir en este constante aprendizaje.
Más aún por el marco normativo, no tenemos normas perfectas, lo que tenemos es un sistema perfectible y en consecuencia los cambios que se dan a través del Congreso de la República, los cambios que se dan a través del Poder Ejecutivo nos obliga a que de manera permanente debamos estar totalmente actualizados. Si no revisamos eso y definitivamente no estamos atentos a todos los cambios, definitivamente vamos a ser servidores civiles totalmente desactualizados en las entidades públicas y no vamos a aplicar lo que justamente se nos demanda y se nos exige como parte de las funciones. Así es, profesor. También queremos recordarle a nuestra comunidad que van a poder ver nuestras programaciones semanales mediante nuestras plataformas virtuales, sí, ya sea en YouTube, Facebook, Instagram y a través de nuestra página web www.cepec.pe, donde van a encontrar todas nuestras transmisiones y van a poder conectarse gratuitamente, ¿sí? También les comento que nuestra institución cuenta con una amplia oferta académica de diplomados y cursos con respecto a la gestión pública, ¿no? El cual también ya se aproxima uno. Va a ser diplomado en gestión pública que se va a iniciar el 27 de julio y tiene el respaldo de la Universidad Nacional de Callao por 200 horas académicas, ¿sí? También lo invitamos a escribirnos, ¿no?, por interno para poder brindarle toda la información sobre el diplomado, tales como contrataciones del Estado, gestión pública, análisis y conflictos sociales, SIGA, SIACE, ¿no?, en la cual nuestra asesora gustosamente le va a poder brindar toda la información respectiva. Así que recuerden ingresar a nuestra web www.cp, donde van a poder encontrar una amplia variedad de diplomados, cursos y seminarios de la gestión pública. Además, también recuerde, profesor, que las oportunidades no esperan, ¿verdad? Es por ello siempre seguir actualizando y poder contar con un currículum muy actualizado y estar preparados para poder ascender, promovernos o para las convocatorias actuales o próximas que el Estado está actualizándose, ¿no? La capacitación tiene que ser permanente. Así es. La actualización tiene que ser permanente y una vez más, doctor Castiglione, le agradecemos por su presencia y también esperamos contar con su presencia para este diplomado que se va a iniciar este 27 de julio. Muchísimas gracias. A usted. Bien, gracias a usted, comunidad, por estar presente en nuestra transmisión. Nos vemos en el diplomado, no Dios mediante, así que aprovechen, van a poder visitar nuestras plataformas virtuales y ahí van a poder encontrar toda la información correspondiente y nuestras asesoras gustosamente se van a poner en contacto con ustedes. Que tengan muy buenas noches. Sí, bien, gracias.